El doblaje latino de My Dress Up Darling lleva ya algunas semanas en emisión, las suficientes como para poder hacerle un análisis. El doblaje fue hecho en México, en el estudio BCI de Ciudad de México, y a diferencia de muchos doblajes, en su Wikipedia de doblaje no aparece en qué versión está basada ni cuál fue la audioguía. Si me lo preguntan, diría que se basa como todos los doblajes de Funimation en la versión en inglés, y el audioguía es el japonés, pero llegaremos a eso más adelante. Marin Kitagawa es interpretada por Erika Langarica. De acuerdo con la actriz, ella fue seleccionada por el cliente por tener un tono de voz muy parecido a la versión original. Pues mira, el proyecto llegó a mis manos. Sabemos, como ya saben, nuestra queridísima Leila Rangel es quien está dirigiendo este anime. Y me comenta que el cliente pidió que la voz en español fuera lo más parecida al original. Entonces, pues me contactaron a mí. Y para fortuna de todos, con la versión original se referían a la versión en japonés, porque la versión en inglés difiere mucho de la japonesa. Gojo Wakana es interpretado por Víctor Ugarte, quien es mayormente conocido por darle voz a Shinji en todas las iteraciones del doblaje de Evangelion, y también le da voz a Sasuke tanto en Naruto, Naruto Shippuden y en Boruto. Dejando de lado los datos generales, el doblaje me encantó. La actriz que interpreta a Marin desde el momento 1 entiende al personaje y no se apropia de él, sino que potencia cada una de las características que viene directamente desde la versión original. Con este doblaje ocurre algo curioso, yo lo vi en Funimation, a pesar de que siempre haya sido compartido con Crunchyroll porque pues no tenía membresía ahí, pero eso implica algunos cambios. Funimation era conocido en Latinoamérica, o es conocido en Latinoamérica, por nunca arreglar los problemas técnicos que tenían. Y es que en una de las emisiones más recientes había una expresión que se había dejado en japonés, a pesar de que sí había sido doblada. Me refiero a esta de cuando Marin lava la peluca junto a Gojo. Parece que no debes lavar mucho la peluca. Días después, el error fue corregido y se escucha toda la expresión de Marin en latino. Debes lavar mucho la peluca. Lo que me hace pensar que Funimation no era la mejor plataforma para ver el doblaje. Esto debido a que en el capítulo 1 hay una expresión muda. Luego de que Marin se estrella en la banca de Gojo, esta le pregunta si está bien, pero no dice nada. Oh, hola Goyo. ¡Kitagawa! Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Oh, oye, En la versión original es en donde Gojo sí hace una expresión. Lo mismo ocurre cuando Gojo suena con Marin, ya que en la versión en latino en algún punto traga saliva pero no se escucha nada. Goyo. Amo. Por favor, míreme. Cosa que en la versión japonesa no ocurre, ya que el efecto de tragar saliva sí se escucha. En la versión en inglés también. Lo que me hace pensar que todas esas expresiones sí se doblaron, pero por alguna razón Funimation no las incluyó. Si se reportan a Crunchyroll quizás sean corregidas. Pero dejando de lado eso, el tema de que Marin en latino sea todo el tiempo igual o un poco más educada y dulce que en la versión original queda en evidencia en esta escena. Te escucho. ¿Qué necesitas, Goyo? Lo lamento. Ya deberías saberlo. Pero nunca había escuchado nada de Slippery Girls 2. Y termina en mi opinión por consolidarse en el capítulo 5 cuando se refiere como usted al sujeto que le toma las fotos. Lo agradezco mucho. Ay, no, gracias a usted. Por cierto, disculpe, ¿podría tomarme una foto con usted? ¿Eh? Es un día especial. Ya que en los subtítulos se maneja un lenguaje más informal y no es tan educado. Con lo de que esté basada en la versión en inglés, hay unas cosas que hacen pensar que sí y otras que no. Me explico. En el capítulo 1 en el idioma original, cuando Marin rechaza a un sujeto en el flashback, le dicen otaku. Pero en latino le dicen nerd. Mente buscaba hablar, pero... Oye, ¿eso de ahí es de algún anime? ¡Eres una nerd! ¡Es patético! Igual que en la versión en inglés. Opened his mouth when we were about to leave. I'm sure he was just trying to look cool or whatever, but... Hey, isn't that thing on your bag from some anime? Wow, you're a nerd! Pero hay algo que no viene en la versión en inglés, y ese es el género de Slippery Girls, ya que en inglés lo definen como eroge. I've never heard of Slippery Girls 1 or 2. For real? Okay, I'll give you the basic rundown. Slippery Girls 2 is an eroge that came out last year. Mientras que en la versión en latino lo dejaron como Bishoyo, tal cual como en la versión original. Lo lamento. Ya deberías saberlo.
pero nunca había escuchado nada de Slippery Girls 2. ¿En serio? Bueno, te haré un resumen. Slippery Girls 2 es un bishoyo muy popular que salió el año pasado. ¿Un bishoyo? Como este doblaje se hace, o se hizo, o se está haciendo en transmisión simultánea, hay algunas cosas que con el tiempo van mejorando o que van cambiando. Por ejemplo, al menos en los primeros 3 capítulos, los personajes pronunciaban sus nombres y apellidos como en la versión en inglés, y no sonaba en mi opinión tan natural. Quizás donde más se notaba era el nombre de Goyo, el cual se pronunciaba como Go-Io, y se escuchaba algo raro. El doblaje todo el tiempo respeta detalles los cuales en mi opinión hablan de la atención que se le pone, cosas tan sencillas como que a Marin se le escuche diferente cuando se pone las manos en la boca y se emociona. ¿En serio? Sí. O más adelante cuando se come la bola de carne sí parece que está comiendo algo. ¿Acabas de pensar que como demasiado? En alguna entrevista sobre el doblaje de la serie, la actriz comentaba que existen algunas técnicas para lograr esos efectos, y son detalles que maneja únicamente el doblaje latino. Entonces, mi pregunta es, cuando se están grabando las líneas del anime y llega, por ejemplo, una escena así, en la que los personajes están interactuando mientras comen, ¿cómo hacen para como simular el hablar con comida? O sea, ¿tú tienes que estar comiendo durante la grabación o tienes práctica para simular el sonido? Como... No, yo también, bueno, igual cuando empezaba, pues era como, ¿cómo le hacen, no? Con eso. Pero no, pues es de pronto como estar así, chocar un poquito la boca y, sabe delicioso, ¿quieres probarlo? O de pronto hay personajes que están fumando y pues ese sí es distinto a que suene como si tuviera un bocado, ¿no? Entonces ahí sí es como ponernos el dedo y de pronto pues hablar, así nada más. Y simula un poco que traes el cigarro, pero no es tanto como tener el bocado aquí en la boca y está delicioso, pruébalo. Okay. Que sí se escucha muy chistoso, ¿no? O sea, hablar así. Pero pues no comemos nada, o sea, no es que tengamos aquí nuestro vaso de agua y luego aquí un sándwich, ¿no? Para escena de comida y mientras hablamos. Esos mismos detalles se respetan cuando Goyo ve a Marin desde abajo al tomarle las medidas, y esta se sonroja completamente. Chitagawa, estás muy roja. ¿Qué? No. No, te equivocas. Creo que una voz a la que tardé un poco en acostumbrarme fue a la de Goyo, pero probablemente eso se deba a que el actor también estaba intentando encontrar el balance correcto para el mismo personaje, porque al principio sentía que sonaba muy profunda, o bueno, hacía que Goyo sonara mucho mayor, pero posteriormente creo que sí se logró un equilibrio bastante atinado. Creo que en donde se nota esa adecuación al personaje mucho más es al inicio del capítulo 5. A pesar de respetar ciertos detalles, el doblaje latino sigue al japonés en cuanto a tiempos de audio, me explico. Hay veces en las que el doblaje suele rellenar algunos espacios que el japonés deja vacíos, esto porque en Japón primero se tiene la voz y después se anima, mientras que en el doblaje es al revés. Por ejemplo, cuando Marin se enoja con Goyo porque la ve como si fuera a engordar, por unas milésimas se ve que Marin sigue con la boca abierta pero no dice nada o no emite ningún sonido. Eso mismo ocurre en la versión en latino. Pensaste, no subiré de talla, así que está bien, no pasa nada, no engordaré. No pensé en eso, en serio, te lo juro, te lo juro. Además, yo no me lleno si no como arroz, ¿te queda claro? Sí, entendido. Eso se repite en la escena de cuando la rubia ve el traje de Shizuku. Marin abre la boca 2 veces, pero en la versión original, la primera vez no emite ningún sonido, igual que en la versión en español. Pero que tú también estés feliz. ¿O es que tú no estás feliz? Te aseguro que sí me siento feliz. Estoy... Quien sí agrega sonido desde el momento 1 es la versión en inglés. It's really the only thing that matters to me. So, tell me the truth. Are you happy with it? Of course, I love it so much, it's perfect. Creo que un punto medio negativo es que como algunos diálogos vienen directamente de la versión en inglés no hacen tanto sentido. Por ejemplo, cuando Marin le da los 2 juegos a Goyo para que vea el traje, dice lo siguiente. Me gustaría ver los detalles del traje para dibujar el patrón. Ah, sí, claro. Dame un segundo. ¡Tarán! Son Slippery Girls 1 y 2. Ten.
Te lo agradezco mucho. ¿Son dos? Creí que con el segundo sería suficiente. Lo cual no tiene mucho sentido porque Gojo ya sabía que eran 2 juegos de Slippery Girls. Marin se lo había dicho escenas antes. En la versión en inglés Gojo pregunta algo similar. Una parte que tampoco me hace tanto sentido es que cuando están viendo qué maquillaje va a usar Marin, en la versión original el término es maquillaje yami. Pero en latino lo pusieron como maquillaje de enferma. Es una traducción literal del término que se utiliza en inglés, seeker makeup. Como no sé japonés y los subtítulos de Funimation no ayudan mucho, no puedo notar en qué momento la relación de Marin y Gojo se hace más estrecha, pero con el doblaje latino sí, lo hace con un leve cambio pero bastante importante. Durante todo el doblaje desde la primera escena, Gojo se refiere a la rubia por su apellido, Kitagawa, pero no es hasta el capítulo 5 que le dice Marin por primera vez, después de tomarle la primera foto como Shizuku. Estoy lista. ¿Qué tal salió esa? ¿Lo hicimos? Sí, de verdad eres Shizuku en esta. ¿En serio? Sí, Marin, debemos seguir haciéndolo así. Normalmente el doblaje suele tener algunos agregados, ya sea en términos que se entienden en Latinoamérica o algo así, pero este doblaje no tiene aparentemente ninguno. Quizás lo único que se podría llegar a considerar un agregado es que Marin dice carajo cuando el traje le aprieta demasiado, ya que en la versión original simplemente dice que siente que se va a morir. Además, esta peluca es muy sofocante. El traje es demasiado caliente. Carajo, voy a morir. Solo encontré o noté un leve error. Cuando nuestro protagonista va en el tren al inicio del capítulo 4 dicen su apellido como Wagara en lugar de Wakana. Iría con un kimono. ¿Podré terminar en 2 días? No tiene caso. No tengo tiempo. Estoy perdiendo la cabeza. Slippery Girls había empezado a afectar a Wakana. Pero en defensa del doblaje latino, en la versión en japonés la pronunciación suena más o menos así también, aunque después se corrige completamente en la escena del hospital, ya que el apellido se pronuncia correctamente como Wakana. Creo que una de mis escenas favoritas es cuando Marin por fin se da cuenta de que está completamente enamorada de Gojo. El doblaje es grabado a distancia, esto confirmado por la actriz que interpreta a Marin, lo cual puede suponer algunos detalles técnicos, como que algunos audios se aceleren de golpe o algunas otras cosas. En este caso ocurre lo primero, ya que la escena en la que Gojo le enseña a Marin las pestañas postizas que tiene para ponerle, por un momento su audio se acelera de golpe, aunque segundos después se normaliza. En general diría que con este doblaje no es ni siquiera necesario tener la versión original como referencia. Marin se escucha increíble desde el primer capítulo, y Gojo mejora con el pasar de los mismos. Aunque ya la hayas visto en japonés, vale la pena volver a verla en latino definitivamente. Y eso sería todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.